¿Qué pasaría si una noche cualquiera, al despertar con el primer canto del gallo, descubrieras que tu ganado ya no respira, que la tierra está salpicada de huellas que no parecen humanas y que en los cuerpos inertes de tus cabras palpita todavía algo que no debería estar allí? En los pueblos del norte de México, hace ya más de un siglo, se contaban historias en voz baja sobre ataques extraños. Relatos que circulaban de boca en boca entre los campesinos que cuidaban sus rebaños bajo el amparo de la luna. No eran simples rumores. Cada madrugada amanecían más animales sin vida, drenados por completo de sangre, con miradas vacías y una inquietante quietud que hacía temblar a los más valientes. Lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte. La sensación de terror se colaba entre los muros de adobe, en las cocinas donde el café hervía al amanecer, en las manos callosas de los hombres que acariciaban con miedo las sogas y machetes como si fueran armas inútiles frente a algo mucho más poderoso. Porque lo aterrador no era solamente la muerte de los animales, sino lo inexplicable que dejaban detrás. ¿Qué clase de criatura puede no solo matar, sino dejar un rastro vivo dentro de sus víctimas? Algunos afirmaban haber visto cómo los cuerpos se estremecían horas después del ataque, como si una fuerza oculta siguiera alimentándose desde adentro. ¿Ya has pasado por esto? La duda, el desconcierto, la impotencia de no poder comprender lo que está frente a tus ojos. Los ancianos repetían viejas advertencias, recordaban que no todo lo que camina bajo la luna pertenece a este mundo. Decían que en los desiertos de Chihuahua y Sonora, allí donde el viento arrastra voces que parecen humanas, habitan seres antiguos que se alimentan del miedo. Los jóvenes, incrédulos, solían reír al escuchar esas historias en la plaza del pueblo, pero sus sonrisas se borraban al ver las marcas en los corrales, cercas destrozadas, tierra removida y sombras que parecían perseguirlas incluso de día. Cada noche, las familias se encerraban en sus casas con el corazón encogido, rezando en silencio, esperando que el mal pasara de largo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que se esconde en estas tierras no es un simple mito rural, sino un secreto que se arrastra entre generaciones. Las primeras víctimas humanas no tardaron en aparecer. Pastores solitarios, viajeros que se atrevían a dormir al raso, hombres que juraban haber visto ojos brillando en la penumbra antes de que la oscuridad los tragara. Los cuerpos hallados no solo estaban drenados de sangre, sino que presentaban señales extrañas, como si algo siguiera latiendo en su interior, aguardando, resistiéndose a morir del todo. Esa presencia invisible, ese algo que permanecía después del ataque, era lo que helaba la sangre de todos, porque significaba que lo ocurrido no terminaba con la muerte. Era el inicio de otra cosa. Algo que los pobladores no sabían nombrar, pero que reconocían en el murmullo de las oraciones rotas. La historia comenzó a crecer como una sombra colectiva. Cada generación añadía un detalle nuevo, un rumor que alimentaba al siguiente. Pero en el corazón del misterio siempre quedaba la misma pregunta. ¿Qué criatura podía burlar los límites de la vida y la muerte, drenando la esencia de lo vivo para dejar tras de sí un rastro aún palpitante? Nadie encontraba respuesta. Y sin embargo, en la mirada de aquellos que lo habían presenciado, en su silencio nervioso, en las velas encendidas a la puerta de las casas, estaba claro que lo sucedido era real. Nadie podía fingir tanto miedo. Ahora, al adentrarnos en este relato, abrirás una puerta hacia lo prohibido. No se trata únicamente de un mito campesino ni de una superstición para espantar niños desobedientes. Es la herida abierta de un territorio donde la frontera entre lo humano y lo monstruoso se desdibuja bajo la luna. Y lo que vas a escuchar a continuación te llevará más allá del rumor, hacia el corazón mismo de un secreto que aún respira
Y mientras las noches siguen cayendo sobre esas tierras áridas, como un manto pesado que parece ahogar hasta el canto de los grillos, queda en el aire una sensación difícil de explicar. La mezcla entre miedo y fascinación. Ese mismo sentimiento que quizás ahora mismo estés experimentando tú, que me escuchas desde la seguridad de tu casa, pero que aún así sientes el escalofrío recorrer tu piel como si también formaras parte de esta historia. Y en realidad lo eres, porque este relato no solo vive en las palabras, también en la resonancia que despierta dentro de cada uno de nosotros. Si este tema tiene sentido para ti, deja aquí en los comentarios lo que más te conmovió, lo que más te estremeció, o incluso aquello que te recordó a alguna experiencia propia o a un recuerdo que prefieras no contar en voz alta. Créeme, cada palabra que compartes se convierte en una chispa que enciende la conversación, que nos une y que da fuerza a esta comunidad que busca, como tú, desentrañar los misterios que la mayoría prefiere callar. Y si sientes que este viaje merece continuar, regálale un me gusta a este video. Puede parecer un gesto pequeño, casi insignificante, pero es más poderoso de lo que imaginas. Cada vez que lo haces, ayudas a que estas historias no se pierdan en el silencio, a que más personas puedan escuchar lo que normalmente permanece oculto. Es una manera de mantener viva esta búsqueda conjunta, de darle aire a un fuego que nunca debe apagarse. Suscribirte a este canal es dar un paso aún más profundo. Es decir, quiero estar aquí cada vez que se abra otra puerta hacia lo desconocido. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Es, en cierto modo, ser parte de una hermandad silenciosa de quienes no tienen miedo de mirar a los ojos a lo inexplicable. Así que quédate conmigo, porque lo que hemos recorrido hasta ahora apenas es la primera sombra que se alza sobre el horizonte. Lo que viene después, lo que aguarda más allá de este umbral, es todavía más perturbador y está a punto de revelarse. Las tierras del norte de México, a finales del siglo XIX, parecían extenderse infinitas bajo un cielo que rara vez ofrecía alivio. Eran paisajes áridos, de colores ocres y rojizos, donde las montañas recortaban el horizonte como cuchillas de piedra y la arena del desierto se confundía con la sangre seca de antiguos enfrentamientos. Allí, en medio de ranchos aislados y haciendas que parecían abandonadas por la mano de Dios, la vida se sostenía con esfuerzo, con disciplina y con un temple forjado por la dureza del entorno. Las familias se levantaban antes del sol, guiadas por una mentalidad de supervivencia, conscientes de que cada decisión, por mínima que fuera, podía significar la diferencia entre resistir un día más o sucumbir a la soledad implacable. De noche, ese mismo territorio se transformaba en otra cosa. El aire cambiaba, se volvía más pesado, cargado de un silencio inquietante que apenas se interrumpía por el murmullo del viento o el crujir de la madera reseca en los corrales. Desde lo profundo del desierto llegaban uivos que nadie sabía explicar, ecos que parecían mezclarse con las voces de los difuntos y que viajaban kilómetros hasta colarse en las habitaciones de adobe. Imagina por un instante estar allí, acostado en un catre de maderas viejas, con la llama de una vela temblando junto a ti, y escuchar cómo ese sonido rasga la calma, recordándote que en esos bastidores ocultos de la realidad hay fuerzas que no entiendes y que no puedes controlar. La época no solo estaba marcada por la lucha contra el clima, sino también por los fantasmas de guerras recientes, por promesas incumplidas y por la desconfianza hacia el extraño que aparecía en el pueblo. Los caminos polvorientos estaban repletos de historias no contadas, de verdades ocultas que se transmitían con medias palabras alrededor de una fogata. El impacto de vivir en esas tierras era tan grande que moldeaba el carácter de sus habitantes.
hombres y mujeres endurecidos que aprendieron a callar más de lo que decían y a mirar con sospecha las sombras que se movían demasiado rápido bajo la luna. Pero también había belleza en medio de tanta rudeza. Los atardeceres pintaban el cielo con tonos escarlatas y dorados, como si el mismo desierto ardiera en llamas silenciosas. Era un espectáculo que parecía ofrecer consuelo, aunque fuera breve, antes de que la oscuridad reclamara su dominio absoluto. Esa transformación diaria del paisaje, de luz a tinieblas, era un recordatorio constante de lo efímero de la calma. Porque en cuanto el sol se ocultaba, todo cambiaba. Los grillos callaban, los perros temblaban y los hombres apretaban las manos contra las culatas de sus armas, sabiendo que nada podía garantizar su seguridad cuando el desierto despertaba con vida propia. La historia de este tiempo no puede entenderse sin escuchar el pulso de la naturaleza y el murmullo de quienes habitaban allí. Era un viaje continuo de resistencia y miedo, donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba con facilidad. El viejo oeste mexicano no era solo un escenario de polvo y espinas. Era un territorio en el que cada sombra escondía una revelación, cada sonido distante una advertencia, y cada noche un pacto silencioso entre el hombre y lo desconocido. Esa es la atmósfera en la que nos adentramos ahora. Un espacio cargado de misterio, en el que la frontera no se mide únicamente en kilómetros, sino en secretos guardados bajo tierra y en la fragilidad del alma humana frente a lo inexplicable. Escribe aquí en los comentarios: yo también estoy en este viaje. Don Hilario Álvarez era un hombre que llevaba el desierto en la piel. Sus manos estaban curtidas por el trabajo, y su rostro surcado por cicatrices que no solo hablaban de los años bajo el sol, sino también de la guerra contra los franceses, aquella campaña que le había arrebatado camaradas y lo había dejado con un rencor silencioso hacia la fragilidad de la vida. Los vecinos del pueblo lo conocían como un hacendado testarudo, de mentalidad rígida, que se aferraba a sus decisiones con una firmeza que pocos se atrevían a discutir. Su hacienda, levantada a base de sudor y sangre, era su orgullo, pero también su prisión. Hilario miraba el horizonte cada tarde con la sospecha de que lo que rondaba sus tierras no era solo el hambre de los coyotes. Había algo más, una verdad oculta que prefería no pronunciar en voz alta. A su lado estaba María Soledad, su hija, la única que lograba suavizar el carácter de aquel hombre. A diferencia de su padre, ella observaba el mundo con ojos inquietos, llenos de curiosidad. No se conformaba con las historias a medias ni con los silencios pesados que rondaban las conversaciones de los adultos. Era corajuda, dispuesta a internarse en los rincones donde otros no se atrevían, y guardaba consigo secretos que su familia había preferido callar durante generaciones. María comprendía que la tierra estaba marcada por más que polvo y espinas. Había fuerzas invisibles que dejaban huellas en los animales, en las paredes de adobe y en los rezos que se apagaban al caer la noche. Y aunque fingía calma ante los demás, en su interior sabía que su vida estaba destinada a un viaje distinto, uno en el que la transformación personal sería inevitable. El pueblo entero buscaba respuestas en el padre Esteban, un sacerdote que se movía entre la fe y la superstición con una naturalidad desconcertante. Su sotana gastada era testigo de sermones que mezclaban pasajes de la Biblia con advertencias sobre criaturas ancestrales, relatos transmitidos desde tiempos prehispánicos que hablaban de entidades hambrientas de sangre y miedo. Para algunos, Esteban era un guía espiritual, para otros, un hombre demasiado cercano a lo prohibido. Sin embargo, nadie podía negar el impacto de sus palabras cuando, después de la misa, se quedaba en los atrios, susurrando revelaciones a quienes se atrevían a preguntar más de lo debido.
Él sabía que bajo la superficie de la vida cotidiana se movían fuerzas que podían quebrar la mentalidad más firme, y que el verdadero desafío de sus feligreses no estaba en el trabajo del campo, sino en lo que acechaba más allá de la razón. Y entonces estaba Ezekiel Turner, un forastero norteamericano que había aparecido en el pueblo como un presagio. Decía haber perseguido a la criatura en otras tierras, en ranchos solitarios de Texas y en los bosques oscuros de Nuevo México. Sus relatos eran crudos, narrados con una seguridad inquietante, como si hablara desde bastidores donde la mayoría jamás querría asomarse. Algunos lo tomaban por charlatán, otros por un loco alimentado de su propia obsesión, pero sus ojos, fríos como acero, transmitían la certeza de alguien que había visto lo que contaba. Hilario lo toleraba con recelo. María lo escuchaba con un interés que no lograba disimular, y el padre Esteban lo observaba con esa mezcla de desconfianza y reconocimiento que surge cuando un extraño parece conocer demasiado de lo que se quiere esconder. Cada uno de ellos cargaba con una pieza de un rompecabezas más grande, como si la vida los hubiera reunido para enfrentar algo que sobrepasaba la voluntad individual. Sus decisiones, sus dudas y sus revelaciones se entrelazaban en un mismo hilo invisible, empujándolos hacia un destino que aún no alcanzaban a comprender del todo. Y mientras el viento del desierto agitaba las ramas secas y los perros seguían temblando al escuchar los huivos en la distancia, el encuentro de estas almas marcaba el inicio de un viaje que pondría a prueba sus certezas más profundas. Comenta aquí: esto tiene sentido para mí. La noche en que todo comenzó no fue distinta a tantas otras en las tierras de don Hilario Álvarez. Un cielo oscuro, sembrado de estrellas que parecían vigilar desde lejos, y un silencio apenas roto por el canto apagado de los grillos. Pero había algo extraño en el aire, una quietud antinatural que hacía que hasta los perros se negaran a ladrar. Hilario, acostumbrado a esas madrugadas en las que el desierto respira con peso, salió con su lámpara de aceite en mano, guiado por una intuición que le revolvía el estómago. El viento traía un olor metálico, un rastro inconfundible que recordaba a los campos de batalla donde había dejado cicatrices y recuerdos imposibles de borrar. El impacto de aquel presentimiento lo llevó directo a los corrales, donde sus decisiones y su experiencia como hombre de guerra serían inútiles frente a lo que estaba por presenciar. Allí estaban 3 cabras yaciendo en la tierra reseca, sus cuerpos rígidos, los ojos vidriosos fijos en la nada, y la piel todavía húmeda con la sangre que había sido drenada hasta la última gota. La lámpara temblaba en su mano, proyectando sombras que parecían danzar alrededor de los cadáveres. Hilario sintió que el tiempo se detenía, como si hubiese entrado en los bastidores de una representación siniestra en la que la naturaleza misma estaba desfigurada. No era el simple ataque de un lobo ni el rastro de un ladrón hambriento. Era otra cosa, una verdad oculta que se manifestaba con violencia, obligando a replantear la mentalidad con la que había sostenido su vida hasta entonces. Pero lo más perturbador no fueron los cuerpos sin sangre, sino la 4ª cabra, aún viva, tendida a un costado. Respiraba con dificultad, emitiendo un sonido gutural que no se parecía a nada que Hilario hubiera escuchado antes. Su pecho subía y bajaba de manera irregular, como si una fuerza extraña tirara de sus entrañas. Y entonces ocurrió lo impensable. El animal comenzó a retorcerse en espasmos. Su vientre se agitaba como si algo se moviese desde dentro, buscando salir. El hacendado, que había sobrevivido a la guerra y a la traición de hombres armados, sintió un miedo puro, ancestral, un miedo que no nace del peligro inmediato, sino de la revelación de estar frente a lo inexplicable. Los gemidos de la cabra se convirtieron en chillidos quebrados.
Su boca espumosa intentaba pronunciar un alarido que nunca terminaba de salir. Hilario retrocedió un paso, el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. Aquello no podía ser obra de la naturaleza, no podía ser el ciclo normal de la vida y la muerte. Era una transformación grotesca, un proceso ajeno a toda lógica, como si la criatura estuviera siendo usada como un recipiente, un vehículo de algo que habitaba en los rincones oscuros del desierto, y en ese instante comprendió que había atravesado una frontera invisible. Ya no estaba frente a la desgracia de perder ganado, sino frente a un mensaje que alteraba las reglas conocidas de su mundo. La lámpara osciló y la luz arrancó destellos del sudor que corría por su frente. Hilario quiso acercarse, pero sus piernas lo traicionaron. Recordó los relatos murmurados por el padre Esteban, advertencias disfrazadas de sermón sobre criaturas que buscaban alimentarse no solo del cuerpo, sino también del alma. Todo lo que había desestimado como superstición cobraba sentido frente a aquella escena. La respiración de la cabra se volvió más errática y el retorcimiento de su vientre parecía anunciar que lo que se movía allí dentro no tardaría en revelarse. Fue en ese momento cuando Hilario supo que su vida, la de su hija y la de todo el pueblo, estaba a punto de cambiar para siempre. Cada decisión de aquí en adelante tendría un peso distinto, porque el enemigo no se encontraba en los ejércitos extranjeros ni en los forajidos de frontera. Estaba en la propia oscuridad que respiraba junto al viento. Y aunque intentó convencerse de que podía controlarlo, en el fondo entendía que aquella noche era apenas el inicio de un viaje hacia lo desconocido, un viaje donde las revelaciones no solo pondrían en juego su hacienda, sino también su propia cordura. María Soledad fue la primera en atreverse a mirar más de cerca el lugar donde las cabras habían caído. La lámpara de su padre aún oscilaba en la penumbra, pero ella, con los ojos abiertos, como quien se sabe en el borde de una revelación, se inclinó sobre las piedras del corral. Allí encontró lo que Hilario, en su desconcierto, no había querido ver. Profundas marcas de garras, largas y afiladas, como si un hierro candente hubiera rasgado la roca. No eran huellas de lobo ni de puma. Eran demasiado simétricas, demasiado perfectas en su deformidad, como si pertenecieran a una criatura que se movía entre dos mundos. María pasó la mano sobre ellas con un temblor que no logró ocultar. Aquellas señales no estaban allí la noche anterior, y lo que se insinuaba en su geometría no era obra de la naturaleza, era otra cosa. Un recordatorio tangible de que había fuerzas ocultas escribiendo su mensaje sobre la piedra. Cuando el padre Esteban llegó, acompañado por el murmullo de sus oraciones entrecortadas, lo primero que hizo fue detenerse frente a esas marcas. El anciano, sacerdote, acostumbrado a recitar la misa con voz segura, dejó escapar un silencio prolongado, como si las palabras lo hubieran abandonado. Luego, con un tono grave, recordó las viejas historias que había escuchado en su juventud, relatos de las bestias del mal, criaturas ancestrales descritas en susurros por indígenas y campesinos que hablaban de seres capaces de succionar no solo la sangre, sino la esencia vital de sus víctimas. Para Esteban, aquello no era un simple ataque de animales salvajes. Era la confirmación de lo que había temido durante años, la manifestación de una verdad oculta que había tratado de mantener a raya con la cruz en alto y con sermones de advertencia que pocos se tomaban en serio. El impacto de sus palabras se extendió con rapidez entre los presentes. Los vecinos, que habían acudido al corral tras escuchar los gritos de Hilario, se persignaban una y otra vez, murmurando plegarias apresuradas. La mentalidad del pueblo, acostumbrada a resistir sequías, pestes y violencia de hombres armados, no estaba preparada para enfrentar lo sobrenatural. El miedo comenzó a colarse como un veneno silencioso. Las madres recogieron a sus hijos con urgencia.
Los hombres bajaron la vista evitando mirarse entre sí, como si la sola mención de aquellas criaturas pudiera invocarlas. Lo más perturbador era esa sensación compartida de que todos habían pasado un umbral invisible, como si el pueblo entero hubiera sido arrastrado a un viaje sin retorno hacia lo inexplicable. María, aún con la lámpara en la mano, no apartaba la mirada de las marcas en la piedra. Para ella, no eran simples señales de destrucción, eran un mensaje directo, una advertencia inscrita con la intención de ser leída. Su curiosidad, tan temida por su padre, se transformó en una necesidad de entender, de descifrar lo que se escondía detrás de aquellas garras imposibles. Hilario, en cambio, cerró los puños, consciente de que cada decisión a partir de esa noche tendría un costo más alto de lo que podía asumir. Había peleado contra hombres de carne y hueso, pero ahora debía enfrentarse a un enemigo que no dejaba cadáveres enteros, sino cuerpos vacíos, drenados de todo aquello que los hacía vivir. El padre Esteban, alzando apenas la voz, dijo que el mal no siempre llega con truenos ni con fuego, sino con el silencio de la oscuridad y con los suspiros de lo que muere lentamente. Sus palabras resonaron en los corazones de quienes lo escuchaban, como un eco que confirmaba lo que todos temían. Esa tierra ya no estaba bajo su control. La comunidad entera se encontraba en los bastidores de una revelación que la mayoría hubiera preferido nunca presenciar. Y mientras la luna bañaba con su luz blanquecina los corrales, el aire mismo parecía volverse más denso, como si respirara con ellos, como si la presencia invisible aguardara pacientemente la próxima víctima. Hilario no pudo dormir aquella noche. El recuerdo del retorcimiento de la cabra lo perseguía con una insistencia enfermiza, como si cada espasmo del animal hubiera quedado grabado en su mente. La vela sobre su mesa se consumía lentamente, y sin embargo, el hacendado no apartaba la vista de la oscuridad que lo rodeaba, convencido de que lo observado no podía ser dejado a la interpretación de rumores ni de sermones. Había una verdad oculta esperando ser descubierta, y aunque el miedo lo encogía por dentro, decidió que debía enfrentarla. Al amanecer, con la primera luz que apenas teñía de rojo el horizonte, buscó a Ezekiel Turner, el cazador forastero. Necesitaba a alguien con la frialdad suficiente para mirar de frente lo que él temía confirmar. El cuerpo de la cabra sobreviviente aún yacía en el corral, exhausto, con la respiración entrecortada. Hilario y Ezequiel improvisaron una autopsia rústica, sin más instrumentos que cuchillos de trabajo y la determinación de quienes saben que cada decisión tomada en esos momentos podía marcar el futuro de toda la comunidad. María observaba desde la distancia, con el corazón encogido, mientras el padre Esteban murmuraba oraciones, como si intentara contener el mal con las palabras que le quedaban. El aire estaba cargado de un silencio pesado, como si hasta el viento se negara a ser testigo de lo que iba a suceder. Con manos firmes, Ezequiel hizo la primera incisión, y lo que emergió de aquel vientre destrozó cualquier idea preconcebida. No era solo sangre coagulada ni órganos heridos. Eran larvas vivas, gruesas y pálidas, que se agitaban con una voracidad inquietante, alimentándose del poco fluido vital que aún quedaba dentro del animal. El impacto fue inmediato. Hilario, que había visto morir hombres en campos de batalla, sintió un escalofrío recorrerle la espalda como si volviera a ser un muchacho indefenso. María llevó la mano a la boca conteniendo un grito, y el sacerdote retrocedió un paso, incapaz de negar que lo que allí estaba frente a ellos escapaba por completo de la lógica terrenal. Las larvas parecían palpitar con un ritmo propio, como si dentro de su repugnante fragilidad latiera un propósito mayor. Se retorcían buscando permanecer adheridas, drenando con una eficiencia brutal cada vestigio de vida. No era el comportamiento de simples parásitos.
Era un proceso de transformación diseñado con precisión, como si esas criaturas hubieran sido concebidas para prolongar el horror más allá del instante del ataque. Ezequiel, con la mirada endurecida, lo dijo en voz baja, pero con la certeza de quien ya había visto escenas similares en otros territorios. Aquello no era únicamente un depredador, era algo que dejaba descendencia dentro de sus presas. La revelación golpeó como un martillazo invisible a cada uno de los presentes. Ya no se trataba de defender al ganado de un enemigo externo, sino de aceptar que el verdadero peligro se incubaba en silencio, oculto en los cuerpos que parecían haber sido condenados a un destino más cruel que la muerte. La mentalidad del pueblo tendría que cambiar por completo, porque el enemigo no se conformaba con cazar. Buscaba perpetuarse en secreto, multiplicarse en la oscuridad, sembrar su legado en la carne viva. Hilario comprendió que esa verdad oculta exigía decisiones rápidas, aunque ninguna de ellas prometiera un resultado justo. El padre Esteban, sudando bajo su sotana, recordó en voz alta pasajes de antiguas crónicas que hablaban de seres que no solo devoraban, sino que sembraban su semilla en las entrañas de las víctimas, extendiendo su presencia generación tras generación, como un eco maldito imposible de silenciar. María escuchaba con atención, pero en sus ojos no había resignación, sino un fuego de valentía que crecía con cada revelación. Sabía que lo que habían descubierto no era solo una amenaza contra su hacienda, sino contra la propia esencia de la vida en ese lugar. Ezequiel, con las manos aún manchadas de sangre, afirmó que no podían perder tiempo, que el viaje apenas comenzaba y que lo que se movía en esos bastidores del desierto tenía un alcance mucho mayor de lo que todos imaginaban. Hilario, exhausto, sabía que ya no había vuelta atrás. Cada decisión sería un paso más dentro de un laberinto donde el miedo y la verdad se entrelazaban en un mismo hilo. Y mientras las larvas seguían agitándose en el interior del cuerpo abierto de la cabra, la certeza se clavó en el corazón de todos. Lo que habían presenciado no era el final de nada, sino el inicio de algo que estaba dispuesto a multiplicarse. El descubrimiento de las larvas dejó a todos con la respiración contenida, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado de lo que podían soportar. En el silencio que siguió, el miedo se transformó en otra cosa, en una tensión latente que comenzaba a fracturar la unidad del grupo. Don Hilario, con las manos aún manchadas de la sangre de su propio ganado, se irguió con la mirada encendida. Para él, la única respuesta posible era la confrontación directa. Había sobrevivido a la guerra gracias a su decisión de no retroceder jamás y estaba convencido de que lo mismo debía hacerse ahora. Esto se enfrenta con armas y con valor, dijo, apretando el mango de su machete. Nada más nos queda. Sus palabras resonaron como un martillazo, impregnadas de esa mentalidad forjada entre disparos y cicatrices, incapaz de aceptar que existían enemigos que no podían abatirse a tiros. El padre Esteban reaccionó con un gesto de dolor, como si el orgullo guerrero de Hilario lo atravesara. Sus ojos brillaban con la fe de quien cree que la verdad oculta de esas criaturas no se combate con pólvora, sino con lo invisible. El hierro no sirve contra lo que no pertenece a este mundo, respondió con voz grave. Solo los ritos antiguos, las oraciones que nuestros abuelos mezclaron con su fe, pueden poner un límite a esa bestia. El contraste entre el pragmatismo bélico de Hilario y la convicción espiritual de Esteban hizo que el ambiente se cargara aún más. No era solo una diferencia de estrategias, era un choque profundo de visiones, como si cada uno defendiera su propia interpretación del miedo. Ezequiel, que había observado en silencio hasta ese momento, intervino con la frialdad de quien ya había visto horrores similares. Su propuesta era tan directa como su mirada, cazarla como a cualquier fiera. Para él,
Aquella criatura no era un ente sagrado ni una fuerza sobrenatural intocable, sino un depredador que seguía un ciclo perverso. «He visto estas marcas antes», dijo con un acento duro, clavando los ojos en Hilario y Esteban. «No rezan, no entienden pactos, se rastrean, se hieren y se eliminan antes de que siembren más descendencia». Sus palabras tenían el peso de la experiencia, pero también un filo peligroso, porque reducían lo inexplicable a un enemigo físico, como si ignorar el trasfondo pudiera evitar el verdadero impacto de enfrentarlo. Fue entonces cuando la voz de María Soledad se abrió paso entre los tres hombres, cargada de una mezcla de miedo y lucidez. Ella, que había visto las marcas de garras en la piedra y había comprendido la magnitud de aquel mensaje, sabía que la criatura no era solo carne y furia, sino algo mucho más complejo. «Si la atacan de frente», advirtió con firmeza, «si la tratan como a un animal común, solo despertarán su ira, y no será un enemigo que podamos contener después». Su advertencia cayó sobre ellos como una revelación incómoda, obligándolos a mirar más allá de sus propias certezas. María entendía que no se trataba solo de elegir un arma o una oración, sino de aceptar que estaban en medio de un proceso de transformación en el que cada decisión podía sellar el destino de todo el pueblo. Ese conflicto entre fe, coraje y estrategia comenzó a corroerlos por dentro. Hilario temblaba de rabia, convencido de que el honor se perdía si esperaban sin actuar. El padre Esteban veía en esa impaciencia el eco del pecado de soberbia, el mismo que tantas veces había condenado desde el púlpito, y Ezequiel, con los ojos fijos en el horizonte, parecía calcular distancias, pasos y huellas invisibles, como si ya se encontrara en medio de la cacería. María, en cambio, sostenía el silencio con la serenidad de quien observa un tablero de ajedrez, consciente de que el próximo movimiento podía significar mucho más que una simple victoria o derrota. En esos momentos, el corral no era solo un lugar de muerte animal, se había convertido en un escenario de bastidores donde las tensiones humanas se exponían en su forma más cruda. Coraje, fe o estrategia. Tres caminos que se cruzaban en un mismo punto, tres verdades enfrentadas que obligaban a cada uno a mirar dentro de sí y preguntarse qué estaba dispuesto a sacrificar. Y mientras la luna iluminaba sus rostros endurecidos, el eco de los huivos en la distancia recordaba que la criatura seguía allí, esperando, como si disfrutara al ver cómo los hombres se desgarraban entre sus propias dudas. La decisión, aunque no unánime, se inclinó hacia la acción. Hilario, con el rostro endurecido por la obstinación, preparó a unas cuantas cabras para servir de señuelo. El corral fue reforzado con maderas y cadenas, no tanto para detener a la criatura como para obligarla a mostrarse bajo la luna. María observaba en silencio, con esa mezcla de temor y lucidez que la hacía ver más allá de la inmediatez. El padre Esteban recitaba oraciones en voz baja, su crucifijo brillando con reflejos plateados al compás de la llama de las velas, mientras Ezequiel revisaba sus armas con una calma meticulosa, como si en aquel instante estuviera más vivo que nunca. Todo estaba dispuesto para un encuentro que nadie deseaba, pero que todos sabían inevitable. La noche se desplegó con una claridad inquietante. La luna llena bañaba la tierra con un resplandor blanquecino, como si quisiera iluminar los bastidores de un teatro macabro. El aire estaba quieto, expectante, y hasta los grillos parecían haberse extinguido en un silencio absoluto. Solo se escuchaban las respiraciones contenidas de quienes aguardaban, el crujir ocasional de la madera del corral y de pronto un sonido nuevo, desgarrador, como si unas alas invisibles cortaran el viento con violencia. El ruido se acercaba, primero lejano, luego inmediato, hasta rodearlos con un eco que parecía multiplicarse en todas direcciones. María,
Fue la primera en ver los ojos. Brillaban en la penumbra como carbones encendidos, avanzando entre sombras que no parecían tener un cuerpo definido. Después emergió la criatura. Tenía la piel seca, casi grisácea, pegada a los huesos como si la vida se le hubiera escapado hacía siglos. Sus dientes eran agujas alargadas, brillando bajo la luna, y su respiración era un silbido hueco que helaba el corazón de quien lo escuchaba. El impacto de su presencia fue tan brutal que incluso Hilario, acostumbrado a mirar a la muerte de frente, sintió que su machete se volvía más pesado. El ataque fue tan rápido que apenas hubo tiempo de reaccionar. La criatura se abalanzó sobre las cabras con una violencia desmedida, hundiendo sus colmillos en cuestión de segundos. El chillido de los animales se confundió con un gorgoteo grotesco, mientras la sangre era drenada con una voracidad implacable. Hilario intentó abrir la puerta del corral para enfrentarlo, pero Ezequiel lo contuvo con un gesto duro, señalando que observar era tan necesario como actuar. El padre Esteban alzó su cruz, murmurando rezos que parecían perderse en la densidad de aquel momento. María, en cambio, no apartaba la mirada. Quería comprender, quería ver la verdad oculta detrás de aquel horror. Lo más perturbador no fue la ferocidad del ataque, sino lo que ocurrió después. Los cuerpos de las cabras, apenas segundos tras quedar inmóviles, comenzaron a estremecerse. Algo se agitaba dentro de ellos, moviéndose bajo la piel, como si la criatura hubiera dejado su legado vivo en su interior. El suelo crujía bajo los espasmos de los cadáveres, y el olor metálico de la sangre se mezclaba con un hedor nauseabundo que parecía anunciar una transformación más grande de lo que podían imaginar. Hilario apretó los dientes, Esteban retrocedió un paso con un gemido ahogado, y Ezequiel murmuró apenas lo que todos ya comprendían. Aquel ser no solo se alimentaba, también sembraba. El silencio posterior fue aún más terrible que el ataque mismo. La criatura, con movimientos felinos y una velocidad imposible, se desvaneció entre sombras, como si nunca hubiera estado allí, dejando tras de sí no un rastro de muerte, sino de continuidad, porque lo que permanecía dentro de los cuerpos no era inercia, sino vida en su forma más macabra. María sintió en ese instante que estaban ante algo mucho más grande que un simple depredador. Era un viaje forzoso hacia lo desconocido, una revelación que obligaba a repensar cada decisión tomada hasta ahora. Coraje, fe y estrategia ya no eran suficientes. Lo que enfrentaban parecía burlarse de cualquier preparación humana. La luna siguió brillando con indiferencia sobre el corral, iluminando los cuerpos que todavía se movían con ese espasmo antinatural, y en esa visión compartida todos entendieron que lo presenciado no era un hecho aislado, sino parte de un patrón mayor que se repetía con un propósito tan oscuro como incomprensible. El corral, convertido en escenario de pesadilla, no tardó en estallar en un caos absoluto. La criatura regresó con la misma rapidez con que había desaparecido, lanzándose sobre los hombres con una ferocidad imposible de describir en palabras. Hilario, sin pensarlo, 2 veces disparó su rifle. El estallido del arma rompió el silencio de la noche, reverberando en las montañas cercanas. Las balas atravesaron la oscuridad, pero la bestia parecía moverse como una sombra líquida, esquivando con una velocidad que desafiaba toda lógica. Ezequiel descargó sus revólveres con precisión de cazador, siguiendo el rastro de los ojos brillantes que zigzagueaban entre polvo y humo. El padre Esteban, de rodillas, levantaba su crucifijo con desesperación, recitando en voz alta oraciones entrecortadas que parecían resonar con el viento mismo, como si intentara abrir un canal entre lo humano y lo divino. En medio de la refriega, el machete de Hilario se hundió en la piel correosa de la criatura, provocando un chillido ensordecedor. No era un grito animal ni humano, sino un lamento primitivo, nacido de un lugar donde la vida y la muerte se confunden. El impacto fue brutal.
La criatura retrocedió, pero no cayó. Se agitó con furia, lanzando un zarpazo que abrió un corte en el brazo del hacendado, mientras Ezequiel intentaba acorralarla con lanzas improvisadas que había preparado en secreto. El aire se llenó de polvo, pólvora y un olor metálico que se pegaba en la garganta, como si el mismo desierto hubiera decidido participar en la batalla. Pero lo más aterrador no fue el enfrentamiento directo, sino lo que comenzó a ocurrir a su alrededor. Los cuerpos de las cabras que habían servido de carnada se estremecían con convulsiones aún más violentas. La piel, desgarrada, dejaba escapar criaturas pequeñas, deformes, larvas que habían mutado en pequeños monstruos de fauces abiertas y garras incipientes. No eran restos inofensivos, no eran simples despojos, eran la perpetuación de una maldición que no conocía límites. Cada cuerpo que caía en manos de la bestia se convertía en un nido, en un receptáculo destinado a multiplicar su legado. La verdad oculta se revelaba frente a sus ojos con un impacto devastador. El verdadero peligro no era la criatura en 1900, sí, sino su capacidad de renacer en docenas de formas, de replicarse en lo más íntimo de lo vivo. María, paralizada por el horror durante un instante, se obligó a mirar con otra mentalidad. Comprendió que aquello no era solo un ataque, sino un proceso cuidadosamente diseñado para asegurar la continuidad del mal. Recordó las historias que había escuchado en voz baja, las advertencias sobre criaturas que se alimentaban no para saciarse, sino para sembrar. Y en medio de ese torbellino de miedo, se atrevió a actuar. Corrió hacia el fuego de las lámparas y antorchas que titilaban en la hacienda y con un movimiento decidido encendió una de las lanzas improvisadas. El fuego se alzó, iluminando su rostro con un resplandor firme, y en sus ojos brilló una revelación que ningún hombre había querido aceptar. Solo el fuego podía detener lo que estaban haciendo dentro de esos cuerpos. Con un grito que mezclaba valentía y desesperación, María arrojó la antorcha sobre los restos que se agitaban. El efecto fue inmediato. Las larvas chillaron con un sonido agudo, insoportable, retorciéndose mientras la carne en que habitaban se consumía entre llamas. El hedor era insoportable, pero la visión del fuego devorando lo que antes había sido presa de la criatura devolvió a los presentes una chispa de esperanza. Hilario, Ezequiel y hasta el propio Esteban comprendieron que la clave no estaba solo en enfrentar a la bestia con armas o con rezos, sino en purgar su descendencia antes de que creciera. El combate se volvió aún más intenso. Las balas y los machetes buscaban contener a la criatura, mientras las llamas consumían los restos que dejaba tras de sí. El fuego iluminaba la escena como un altar de sacrificio, proyectando sombras que parecían bailar en los muros del corral. Cada decisión en esos instantes llevaba el peso de un destino colectivo, y la transformación de María, de hija silenciosa a guardiana del secreto, marcaba un punto de no retorno, porque ella había visto lo que los demás no querían admitir, que lo sembrado por la bestia era mucho más peligroso que la bestia misma. La criatura, acorralada entre balas, rezos y fuego, lanzó un alarido final que resonó en los huesos de todos los presentes como si la tierra misma lo hubiera escuchado. Pero lo que quedó después no fue la calma, sino la certeza de que el viaje apenas comenzaba, que la lucha contra esa maldición no se limitaba a un encuentro, sino a una verdad más amplia y oscura que aguardaba en los rincones del desierto. El amanecer llegó como una herida abierta en el horizonte. El cielo, teñido de rojo y naranja, parecía arder en un reflejo sombrío de lo que quedaba abajo. La hacienda en llamas, consumida por el fuego que había comenzado como un acto de desesperación y terminado siendo un ritual de purificación. Las paredes ennegrecidas crujían como huesos quebrándose, mientras el humo se elevaba pesado,
formando columnas que se confundían con nubes oscuras. Los cuerpos de las cabras, ahora cenizas, se mezclaban con los restos calcinados de aquellas larvas imposibles, y el olor era tan penetrante que parecía incrustarse en la piel de todos los que habían sobrevivido esa noche. Hilario, con el rostro tiznado y las manos temblorosas, miraba su tierra como quien contempla un cadáver querido. Había luchado guerras contra hombres, había tomado decisiones que marcaron destinos, pero nunca había sentido un impacto tan profundo como el de esa noche. La verdad oculta que había emergido en los corrales lo había enfrentado con un enemigo que no se mide en rifles ni en pólvora, sino en la capacidad de multiplicar el miedo. Su mentalidad, tan endurecida por los años, se quebró en silencio. No lloró, pero sus ojos cargaban el peso de alguien que entiende que ha perdido más que ganado. El padre Esteban, exhausto, se mantuvo de pie con su crucifijo ennegrecido por el humo. Había rezado hasta perder la voz, convencido de que cada palabra era un muro contra la oscuridad. Y sin embargo, en el fondo de su mirada habitaba la duda, porque aunque el fuego había destruido lo que estaba incubado en las presas, nadie podía asegurar que la criatura misma hubiera sido derrotada. El silencio que reinaba al amanecer no era sinónimo de paz, sino de espera. Un silencio denso, expectante, como si algo en los bastidores del desierto aguardara el momento exacto para volver. Ezequiel, con la ropa chamuscada y el fusil aún cargado, observaba el terreno con la frialdad de quien ha visto demasiado. Para él, aquella noche no era el fin de la cacería, sino apenas un capítulo en un viaje más amplio, uno que había seguido en distintos territorios y que siempre terminaba igual, con fuego, miedo y revelaciones que los hombres preferían olvidar. Su mentalidad pragmática lo mantenía de pie, pero ni siquiera él podía negar lo evidente. Lo que habían enfrentado no era solo un monstruo, sino una maldición capaz de sembrarse una y otra vez. María Soledad, por su parte, se erguía como una figura distinta. Su transformación había sido radical, nacida del fuego y del coraje de aceptar la verdad cuando los demás vacilaban. Había entendido antes que nadie que el enemigo no era solo la criatura visible, sino lo que dejaba atrás, las semillas de su mal. Y aunque el cansancio se le notaba en cada gesto, había en sus ojos una firmeza renovada, como si hubiera cruzado un umbral del que ya no podría regresar. Ella sabía que las decisiones futuras no podrían basarse únicamente en la fuerza ni en la fe ciega, sino en la capacidad de reconocer lo que se oculta detrás de lo evidente. El narrador, en voz baja, parecía darle forma a lo que todos pensaban, como si el propio viento lo susurrara. El oeste no solo se forjó con sangre y pólvora, sino también con aquello que jamás debió despertar. Esa frase quedó suspendida en el aire como un eco, más pesado que el humo que aún se elevaba sobre la hacienda. Porque lo que había ocurrido allí no era una simple anécdota, sino una advertencia, un recordatorio de que la tierra, aparentemente árida y desierta, guarda secretos que siguen latiendo bajo la superficie, esperando su momento para emerger. El sol se alzó, dorado y cruel, sobre los campos arrasados, y aunque la hacienda ardía con la apariencia de un final, en el corazón de quienes habían sobrevivido quedaba la certeza inquietante de que la criatura podía estar en algún rincón, observando, alimentándose del miedo que había dejado sembrado. Nadie dijo una palabra, pero todos entendieron que esa batalla no había cerrado nada. Solo había abierto una puerta hacia revelaciones más profundas, hacia un viaje que los arrastraría inevitablemente a enfrentar más verdades ocultas. Si has llegado hasta este punto,
Ya formas parte de este viaje conmigo, y creo que eso merece un gesto sencillo pero poderoso. Suscríbete al canal para que sigamos explorando juntos estas historias que, más allá del miedo, nos revelan verdades ocultas sobre nuestra propia humanidad. Cada nuevo relato que compartimos aquí es una pieza más de ese rompecabezas del viejo oeste que nunca encontrarás en los libros de historia, y tu presencia es lo que hace que cobre vida. Déjame también una señal en los comentarios, una frase que nos una a quienes hemos atravesado todo este relato. Escribe "Estoy contigo hasta el final". Así sabré que fuiste de los que caminó de principio a fin entre cenizas, susurros y revelaciones. Y si este contenido te acompañó de alguna manera, regálale un me gusta a este video. No es solo un clic, es una manera de reconocer que lo que has escuchado aquí tuvo un impacto en ti y que merece seguir creciendo para llegar a más almas que buscan lo mismo. Ahora, no lo dejes aquí. Hay un video al lado que complementa este tema. Haz clic y continúa conmigo allí, porque la historia en realidad apenas está comenzando.